Capítulo 228. Charla entre Wednesday y Enid. Poco después, Natasha regresó con Simon y Nick. Tan pronto como entraron en la habitación, los primos de Wednesday se congelaron al verla. Wednesday estaba sentada en una silla junto a la cama, concentrada en suturar la herida de su costado. Su suéter blanco y negro, cubierto de sangre y cortes, estaba doblado sobre la mesa, dejándola solo con un sostén negro mientras se trabajaba la piel con aguja e hilo. Simon y Nick inmediatamente apartaron la mirada. No vimos nada, dijo Simon, levantando las manos con inocencia. Exactamente, nada en absoluto, añadió Nick rápidamente. No queremos que Luke nos mate cuando despierte. El Wednesday puso los ojos en blanco. Luke está inconsciente. Y aunque estuviera despierto, dudo que lo primero que hiciera fuera atacarte por algo tan insignificante, dijo con su habitual tono indiferente. Aún así, terminó la última puntada, mordió el hilo para cortarlo y se levantó. Fue a su armario, sacó una prenda limpia y se la puso. ¿Contenta ahora?, preguntó Wednesday, levantando una ceja mientras se ajustaba la ropa y volvía a sentarse junto a Luke. Completamente, respondió Simon, aún evitando mirarla directamente. Bien. Ahora que ya superaste tu crisis de pudor, hablemos, dijo Wednesday, cruzándose de brazos. ¿Dónde están mi padre y mis tíos?, preguntó. Eran ellos quienes debían estar aquí ayudando. Los verdaderos refuerzos, sin ofender a sus primos ni a Lurch, pero esa era la realidad. Tu padre y el tío fétido fueron interceptados por dos encapuchados. Eran muy poderosos si lograban detenerlos, respondió Nick con seriedad. Y mi papá, ya lo conoces, estaba en casa, enterrado entre papeles, probablemente durmiendo o algo así. ¿Figuras encapuchadas?, repitió el Wednesday, ya teniendo una idea de quiénes podrían ser. Sí, tu padre se rió mientras los llamaba viejos demoníacos y logró crear una apertura para que escapemos y viniéramos aquí a ayudar, asintió Simon. Uno de ellos tenía joroba. ¿Cuántos años crees que tiene? Rayos. Un psíquico que ha superado la barrera de los 150 años, dijo Nick, frotándose la barbilla. Gracias a los poderes demoníacos, murmuró el Wednesday, mirando fijamente a su prima. Lo sé, solo digo, dijo Nick encogiéndose de hombros, uno de los pocos que no temía el tono helado y la mirada del Wednesday. No puede ser Edward, dijo Natasha y Wednesday asintió. Edward era el jefe final, el que lo inició todo y asesinó a Edgar Allan Poe. Un psíquico que debía de haber superado los 220 años. ¿Quién es esa persona?, pensó Enid, perdiendo el hilo de la conversación. Debe ser uno de los abuelos de Elliot, los que se dieron por muertos pero en realidad están vivos, con poderes demoníacos, dijo el Wednesday, y todos asintieron, excepto Enid, que no estaba familiarizada con las fuerzas de la familia Spellman. Considerando la fuerza del tío Fester y del tío Gómez, no tardarán mucho en llegar aquí, comentó Nick, y su hermano no pudo evitar asentir. Sus dos tíos eran auténticos monstruos, inmensamente poderosos y amantes de los combates a muerte. No podía imaginarlos perdiendo contra esos dos ancianos de la familia Spellman, por muy antiguos o poderosos que fueran. No deberíamos subestimar a estos ancianos con poderes demoníacos. Pero estoy de acuerdo contigo. Llevan demasiado tiempo en la sombra, y dudo que puedan seguirles el ritmo a mi padre y al tío fétido, dijo Wednesday. Nick asintió y bostezó al mismo tiempo. Eran más de las 3 de la mañana y estaba exhausto después de correr hasta allí a toda velocidad y luchar contra Gabriel Spellman. Después de que Natasha les dijera que podían dormir en la habitación de invitados, se fueron. Ella también se acostó tras echarle un último vistazo a Luke. Wednesday y Enid se quedaron solos en la habitación con Luke, que parecía estar durmiendo plácidamente, como un ángel. Wednesday, que había estado observando fijamente a Luke, desvió la mirada hacia Enid, quien la miró a los ojos. La habitación estaba en silencio, solo el suave y rítmico sonido de la respiración de Luke rompía la quietud. Vi tu muerte en una visión, dijo Wednesday con su voz monótona y gélida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Enid, buscando más detalles. Era consciente del aura violeta de Wednesday. Cuando luchamos juntos contra los demonios menores en la mansión Petropolus, chocamos nuestras espaldas y tuve una visión de ti muriendo, aquí, en Sunnyvale, explicó Wednesday.
milímetros. Entonces, me dijiste que viniera aquí solo para que esa visión se hiciera realidad y muriera, ¿verdad? Dijo Enid, levantando una ceja y sin apartar la mirada de ella. El Wednesday asintió sin pestañear, sin rastro de arrepentimiento en su rostro. Enid soltó una risa breve, casi amarga. Es lo más típico de los Wednesday Addams que he oído. Dijo con una leve sonrisa, negando con la cabeza. La expresión del Wednesday permaneció impasible, pero ella no esperaba esa respuesta. ¿No estás enojado?, preguntó Wednesday, curioso. No. ¿Qué? ¿Esperabas que me pusiera histérica? Sé cómo eres, Wednesday. No me sorprende que intentaras deshacerte de mí así. Su respuesta dejó al Wednesday en silencio por un momento. Además, lo entiendo. Si alguien estuviera detrás de Luke y yo fuera su novia, habría hecho lo mismo. Añadió Enid antes de que Wednesday pudiera decir nada. Wednesday ladeó ligeramente la cabeza, observándola con más atención. Esa no era la respuesta que la mayoría daría. La obsesión de Enid por Luke era admirable, no pudo evitar pensar Wednesday, aunque nunca lo diría en voz alta. Entonces, ¿estás diciendo que en el fondo no me odias por esto?, preguntó Wednesday. No te odio, pero alguien más podría hacerlo. Dijo Enid con una leve sonrisa, una que rara vez se veía en su rostro, parecía fría y calculadora. ¿Luke? El Wednesday levantó una ceja. Sí. Respondió Enid, y su sonrisa se desvaneció. Su tono se volvió más serio, casi calculador. Sabes que Luke puede matar sin pensarlo dos veces si ve a alguien como enemigo, por insignificante que sea. Pero esta misma noche, decidió no matar a dos personas por mi culpa. Tienes que admitir que, en algún lugar de su mente, todavía tengo un lugar en él. Dijo Enid, sonriendo, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. El Wednesday no respondió de inmediato. Si descubre lo que hiciste, si descubre que planeabas enviarme a la muerte, ¿cómo crees que reaccionará?, continuó Enid. ¿Crees que simplemente lo restará importancia, como si fuera parte de tu encanto gótico? ¿O crees que, por primera vez, habrá una verdadera grieta en lo que sea que tengas con él? Por primera vez, Wednesday vio algo en Enid que nunca antes había notado. Algo calculador. Algo frío. El Wednesday no se sorprendía fácilmente, pero esta vez sí. No me esperaba esto de ti, admitió Wednesday. No esperaba semejante amenaza de Enid. Aprendí algo después de estar con Luke y después de ser tu compañera de cuarto. Dijo Enid con una leve sonrisa, pero no había calidez en su voz. El Wednesday inclinó la cabeza con interés. Haz lo que quieras. Si quieres, díselo cuando despierte. Dijo Wednesday, imperturbable. Cuando le contó a Enid sobre la visión, por supuesto, ya había considerado este resultado, aunque no había previsto presenciar a Enid amenazándola de esa manera. También le sorprendió que Enid hubiera logrado evitar que Luke matara de dos personas. Probablemente se refería a los vampiros mestizos, los que habían sido sus compañeros en Shadyside. No lo haré, dijo Enid, volviendo a su tono normal. ¿Por qué?, preguntó el Wednesday entrecerrando los ojos. ¿De qué sirve? Al final, me salvaste, y Luke lo entenderá. Pero tengo que preguntarte, ¿por qué decidiste salvarme al final?, preguntó Enid. Recordó el único momento en el que pudo haber muerto, cuando la espada de fuego y viento de Gabriel estaba a punto de atravesarla, y no tenía forma de esquivarla, ya que estaba en el aire. Porque todavía me fuiste útil, respondió simplemente Wednesday. ¿Útil? No lo creo, respondió Enid sin rodeos. Wednesday no reaccionó, manteniendo su expresión indiferente. Pero Enid no se detuvo ahí. Podrías haber matado a Gabriel en ese momento. Estaba completamente concentrado en mí. Como mínimo, podrías haberlo herido gravemente. Si lo hubieras hecho, incluso si no lo hubieras matado, habrías tenido una verdadera oportunidad de defenderte en un combate cuerpo a cuerpo hasta que tus primos y tu mayordomo llegaran a ayudarte, dijo Enid con seguridad. El Wednesday no dijo nada, y eso solo hizo que Enid dudara más de ella, dudara de su decisión de salvarla. No me salvaste porque fuera útil. Me salvaste porque dudaste, un breve instante de compasión. ¡Guau! ¿Quién lo hubiera dicho?, dijo Enid sorprendida. Wednesday la miró fijamente, con la mirada vacía y oscura como siempre. Pero en el fondo, sabía que Enid tenía razón.
Ella nunca lo admitiría, por supuesto. Tienes una imaginación interesante. Dijo finalmente Wednesday, con tono seco y rostro inexpresivo. Enid no insistió. Sabía que, con la personalidad de Wednesday, le era imposible admitir tal cosa. El silencio se apoderó de la habitación. Luke permaneció inmóvil, inconsciente, un ángel dormido, ajeno a la conversación que se desarrollaba a su lado. ¿Y ahora, qué harás?, preguntó Wednesday rompiendo el silencio. Quería saber si Enid seguiría persiguiendo a Luke o qué demonios planeaba hacer. Ya no podía descifrarla con la misma facilidad que antes. No lo perseguiré más, respondió Enid, suspirando con expresión sombría por primera vez. El Wednesday la miró de nuevo, esta vez con un destello de curiosidad en su expresión. ¿Por qué? Porque lo vi. Cómo me miró cuando nos reencontramos. Cómo mantuvo la distancia. Y aunque sé que todavía tengo un lugar en su corazón, Luke ya tomó su decisión, y esa decisión eres tú, respondió Enid, bajando la mirada. Aunque le dolía admitirlo, era la verdad. Otra decisión que no esperaba de ella. Pensó Wednesday, nuevamente sorprendida, aunque su rostro no lo demostró. Ya veo, dijo el Wednesday asintiendo. Pero si me lo permites, seguiré ayudando en la guerra. Siempre dices que soy útil, ¿te molesta?, preguntó Enid con una leve sonrisa. ¿Lucharías por alguien a quien ya no puedes tener? Eso no tiene mucha lógica, dijo Wednesday, entrecerrando los ojos. Lo sé. Aunque no lo persiga, sigue siendo importante para mí y quiero ayudarlo. Pero eso no significa que vaya a hablar con él ni a estar a su lado, no te preocupes, dijo Enid. De acuerdo, asintió Wednesday. Te diré qué hacer para ayudar. No hables directamente con Luke. Enid fue un gran activo y aliada en la guerra. Había logrado plantar cara, aunque en un duelo de 2 contra 1, a Gabriel Spellman, un poderoso psíquico. Su fuerza no haría más que crecer, especialmente después de esta batalla. Muy bien. Ahora, si no te importa, voy a dormir un poco. Y luego me voy antes de que llegue mi madre, dijo Enid con un suspiro. Se había escapado de casa y llevaba un mes ausente de nunca más. ¿No vas a esperar para hablar con Luke?, preguntó Wednesday, inclinando ligeramente la cabeza. Enid negó con la cabeza. Su expresión permaneció neutral, pero había algo en su mirada, una mezcla de resignación y determinación. No. Esta vez no. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Una vez que Enid se fue, Wednesday apagó las luces y se acostó junto a Luke, acurrucándose junto a él. Capítulo 229. Pasado como compañeros de habitación. Alrededor de las 7 de la mañana, la tranquilidad de la casa fue quebrantada por la estruendosa llegada de Gómez y Fester Adams. La puerta se abrió de golpe, como si las bisagras no fueran más que una formalidad, y las voces rugientes de los hermanos llenaron el espacio. Fue una gran pelea, hermano, exclamó Gómez con su característica risa estruendosa, llevándose las manos al vientre con entusiasmo. El traje que siempre usaba estaba en mal estado, cortado, arrugado y cubierto de tierra. Sí, sí. Hacía siglos que no sentía tanta adrenalina, coincidió Fester, frotándose las manos con una energía casi eléctrica. Ese tipo casi me arranca la oreja, ¿lo viste? Ja. Y aún así lograste morderle la mano. Ingenioso, dijo Gómez con una amplia sonrisa, recordando cómo su hermano le había arrancado 2 dedos arrugados de un mordisco. De las escaleras, apareció una figura. Era Wednesday, bajando con paso firme, con su expresión de eterno desdén intacta y más intensa que de costumbre. Su mirada era gélida. Molesta. Cállate, ordenó Wednesday con frialdad, en un tono bajo pero cortante como una cuchilla. Luke está durmiendo. Aunque Luke permaneció inconsciente, ella no quería que las molestas voces de su padre y su tío se filtraran en su subconsciente y lo molestaran de alguna manera. Gómez miró hacia las escaleras al oír la voz de su hija, y lejos de bajar el volumen, soltó otra carcajada fuerte. ¿Cuánto tiempo, mi pequeña víbora? Parece que has tenido una batalla emocionante, exclamó Gómez con orgullo, abriendo los brazos como si esperara un abrazo, que, por supuesto, nunca llegó. Fester, con su habitual entusiasmo casi maniático, la saludó con un gesto vivaz. Wednesday. Tan sombrío como siempre.
qué alegría verte. Pero el Wednesday no respondió de inmediato. Los miró con los ojos entrecerrados. Estaba de peor humor que de costumbre. No solo por el alboroto innecesario a tan temprana hora, sino porque la habían despertado. Peor aún, la habían sacado de su sueño junto a Luke. Tras casi perderlo, esperaba al menos pasar unas horas a su lado. Solo unas horas más en el silencio de la madrugada, sintiendo su aliento. Llegas tarde. La batalla contra Elliot y Gabriel Speedman ha terminado. Ambos están muertos. Sus cadáveres están en el sótano. Espetó Wednesday, con la voz desprovista de emoción. Gómez y Fester guardaron silencio por un breve instante al escuchar las palabras de Wednesday. Elliot y Gabriel Speedman. Aparentemente, los más fuertes de la familia Speedman. De la misma generación que ellos. Rivales en la escuela y, más tarde, aliados ocasionales en el caos del mundo marginado. Gómez parpadeó, Fester ladeó la cabeza. Se miraron, procesando la noticia con una seriedad inusual en ellos. Y entonces, como si un hilo invisible se hubiera roto, ambos estallaron en risas. ¿Oíste eso, hermano? La nueva generación ya está enterrando a la vieja. Dijo Gómez, acariciándose el bigote. Así es como debe ser. Dijo Fester dándole una fuerte palmada en la espalda de Gómez. Recuerdo nuestra adolescencia, cuando nos enfrentamos a esos dos. Nunca más contra la Academia de Artes Oscuras. Dijo Gómez con nostalgia. Hermano, no fui a Nevermore, ¿recuerdas? Dijo Fester con una sonrisa torcida. Ah, cierto. Estaba con John en ese entonces. Mamá te envió a... ¿Cómo se llamaba? ¿Al centro Ravensade para jóvenes con conductas extremas? Sí. Qué buenos tiempos, hice grandes amigos allí. A diferencia de Nevermore o la otra academia, nos enseñaron a canalizar nuestra energía destructiva hacia algo productivo. Dijo Fester, con una risa gutural. ¡Qué educación tan floja! Dijo Gómez, riendo por alguna razón que Wednesday desconocía. Logré una última vez. Bajen la voz. Luke está durmiendo. Dijo Wednesday, perdiendo la poca paciencia que le quedaba. ¿Tanto te molesta nuestra nostalgia? ¿O te molesta que interrumpiéramos tu descanso con tu amado? Preguntó Gómez con una sonrisa pícara, mirando a su hija. Los ojos de Wednesday se entrecerraron peligrosamente. Si sigues gritando y riendo así, los próximos cadáveres en el sótano serán tuyos. Ejem. Es cierto que estamos un poco eufóricos por nuestra pelea. Dijo Gómez tosiendo y bajando el tono a la normalidad. Fester no dijo nada, solo rió suavemente mientras se frotaba las manos y miraba a Wednesday. Nunca imaginó el día en que su sobrina encontraría el amor. Pensó que sería una solitaria como él. Pero no fue así. Y, por supuesto, se alegró por ella. De hecho, le gustaba ese chico Poe. Gracias a Luke, Fester se había divertido mucho desde que empezó la guerra. Se había enfrentado a Dolores Speedman y la había matado, y ahora luchaba contra dos psíquicos demoníacos ancianos. Hacía mucho que no se divertía tanto. En ese momento, Enid apareció bajando las escaleras. Tras dormir las horas necesarias para recuperarse, por fin llegó la hora de irse. Se encontró con Wednesday, Gómez y Fester en el recibidor de la casa. Reconoció a Gómez. Lo había visto en el evento Nevermore durante el fin de semana de padres del año pasado. En cuanto a Fester, no lo conocía en persona, pero sabía que era él por su calva, expresión frenética y piel pálida. Wednesday le había hablado de él durante el tiempo que compartieron piso. Enid se acercó a ellos y los saludó cortésmente. Ellos devolvieron el saludo con su entusiasmo habitual, sin tener idea del complicado pasado que Enid tenía con Wednesday y Luke. La mirada de Enid se desvió hacia el bolsillo de Fester. Allí descansaba una pequeña mano con cicatrices. «Cosa», exclamó Enid con cariño, al reconocerla. Su voz se llenó de calidez al ver la mano después de tanto tiempo. Durante los días que compartió habitación con Wednesday, Enid forjó una extraña pero sólida amistad con Tim. Había algo genuino en su conexión, una especie de vínculo tácito que nunca esperó encontrar. A pesar del cansancio del viaje y la pelea, la cosa saltó del bolsillo de Fester y corrió rápidamente hacia Enid. Con un gesto enérgico, la saludó con entusiasmo, provocando una suave risa de Enid. El Wednesday observó la interacción entre Enid y Cosa con un rostro inexpresivo.
Oh, es raro que a la cosa le guste a alguien fuera de la familia. Comentó Fester, observando la escena con una mezcla de sorpresa y diversión. La cosa siempre había sido una mano bastante reservada y tímida, así que verla actuar así era inusual. Es bueno que esté conectando con más gente, dijo Gómez, soltando una risita baja y mirando a Tim como si fuera su propio hijo haciendo amigos. Enid se despidió de Fester, Gómez y Mole, aunque explicarle a Mole que tenía que irse fue lo más difícil. Ya estaría en problemas con su familia, pero cuanto más tarde regresara, peor sería. Luego miró a Wednesday y susurró en voz baja. Ayer rompiste tu promesa de no llorar, ¿verdad? Aunque solo fueran unas lágrimas, no sé cuántas se necesitan para romper una promesa. Dijo Enid con una sonrisa que no pretendía ser cruel, solo juguetona, como si intentara sacarla de su zona de confort. Wednesday la miró sin cambiar de expresión, pero algo en sus ojos destelló una pizca de sorpresa. No estaba acostumbrada a ese tipo de bromas de Enid. El recuerdo de aquella conversación volvió con fuerza a la mente de Wednesday. Esa noche, al comienzo de su fugaz amistad en Nevermore. Esa noche, en el balcón del dormitorio que compartían, Enid, con una extraña mezcla de tristeza y frustración, le contó una de sus preocupaciones más apremiantes en ese momento. Necesitaba fortalecerse para cumplir una promesa que le había hecho a alguien. Pero a pesar de ser parte de uno de los linajes de hombres lobo más poderosos, estaba estancada en su entrenamiento y no podía ver ningún progreso visible. Luego, con lágrimas en los ojos, preguntó si Wednesday alguna vez había llorado por algo, por cualquier cosa. Su yo del pasado dudó un momento, indecisa sobre si compartir una de las experiencias más personales y privadas de su vida. Pero algo en Enid la hacía sentir que podía confiar en ella. Así que le contó el dolor de su infancia. Cuando tenía 6 años, un grupo de niños marginados de su edad, durante una reunión de la alta sociedad, la obligó a presenciar cómo mataban a su mascota, Nero, un escorpión que había sido su compañero. Ese grupo de niños le había ido arrancando las extremidades una a una, y finalmente lo habían aplastado bajo sus zapatos, pisándolo. Indefensa, no pudo hacer más que observar. Esa misma noche, lo enterró en la nieve, con lágrimas en los ojos. Pero en ese momento de profundo dolor, se prometió a sí misma. Nunca más lloraría. No dejaría que el dolor la dominara, porque llorar no cambiaría nada. Se lo contó a Enid esa noche. No sabía por qué. Quizás compartir esa herida por primera vez con alguien le trajo algún tipo de alivio. Sí, rompí mi promesa ayer, cuando vi a Luke, aunque solo fueron unas lágrimas. Dijo Wednesday después de un momento de silencio. La palabra solo salió de sus labios como si intentara restarle importancia, para que pareciera menos importante de lo que realmente era. Aún así, no pudo evitar que sus pensamientos volvieran a Luke, a cómo se había sentido al verlo después de creer que había muerto. Llorar no es malo. Todos lo necesitamos de vez en cuando. No te debilita. Dijo Enid, encogiéndose de hombros, sin darle mucha importancia, solo estaba bromeando un poco con Wednesday. Me pregunto si Luke alguna vez ha llorado. Murmuró Enid lo suficientemente fuerte para que Wednesday lo oyera. Bueno, adiós. Mantente en contacto, ya conoces la página web de mi blog. Puedes contactarme allí. Dijo Enid, despidiéndose y saliendo de la mansión. Si quería ayudar en la guerra, necesitaba que alguien le dijera qué diablos hacer, contra quién pelear, cuándo y dónde. El Wednesday vio cómo Enid salía de la casa, con la mente llena de pensamientos. Capítulo 230. Luke se despierta. Habían transcurrido 3 días desde la devastadora batalla en Sunny Valley y sus alrededores. El número de muertos en la zona superó los 1500, una cifra que no solo fue una tragedia para un pueblo de apenas 10.000 habitantes, sino también un desastre para todo el país. Las muertes de los normies fueron causadas por el fuego cruzado entre Luke y Elliot. Además, Elliot atacó deliberadamente a civiles, matando a varios intencionalmente mientras Luke ya no podía detenerlo. Además, los daños materiales en la ciudad ascendieron a millones de dólares, con calles destruidas, edificios arrasados y una infraestructura que tardaría años en reconstruirse. Luke seguía postrado en cama, aunque ya no tenía heridas visibles. Al reanimarse, su aura verde curó la herida mortal causada por Elliot, pero no todas las demás heridas que había acumulado durante la batalla. Ahora, a medida que pasaban los días, su cuerpo se curaba por sí solo, y gracias a los cuidados de Wednesday, estaba casi como nuevo.
Se estaba celebrando una reunión en la habitación de Luke. Estaban presentes Wednesday, Gómez, Fester, Natasha, Lurch, Tim, Nick, Simon y Octavius, el padre de los gemelos y tío segundo de Wednesday. Octavio es descendiente de una de las 3 ramas principales de la familia Adams. El antepasado fundador de la familia Adams tuvo 3 hijos, cada uno de los cuales representaba una rama principal de la familia. Gómez y Fester son descendientes de Abraham Adams, el mayor de los 3 hijos del antepasado fundador. En términos jerárquicos, esto les otorgaría mayor poder. Aunque, a decir verdad, a los Adams eso no les importa mucho. Luego viene el hermano menor de Abraham, Alaric, de quien desciende Octavius. Y por último, el menor de los 3 hermanos, Donovan. De su linaje proviene It, quien está ausente, ya que no le gustan estos asuntos. El juicio será el próximo lunes. Dentro de 3 días. Dijo Octavio con tono lento, pero con una expresión más seria que de costumbre. De todos los adultos de la familia Adams, él es el más responsable y se toma las cosas muy en serio. Siempre está a cargo de la política, el papeleo, etc., de la familia. Por eso siempre tiene ojeras y una cara que parece estar a punto de suicidarse. Exceso de trabajo. ¿Qué pasa si Luke no está presente?, preguntó Natasha. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo permanecerá inconsciente. La última vez fueron 2 días, pero no tuvo que despertar una 4ª aura para sobrevivir. No importa. Es crucial celebrar el juicio cuanto antes. Tenemos pruebas sólidas y abundantes para acorralar a los Spearman. No necesita testificar, respondió Octavius, pasándose una mano por el pelo. La familia Adams estaba ahora completamente involucrada en el prolongado rencor entre los Poe y los Spearman. Además, ahora más que nunca, todos creían que los Spearman estaban involucrados en asuntos demoníacos. Esto no es bueno para la sociedad marginada. La evidencia que tenían era sustancial y significativa. Elliot y el libro de Soiga encontrado en su cadáver. Podrían relacionarlo con el momento en que Luke y Wednesday mataron a Crackstone. Justo antes de que pudieran recuperar el libro demoníaco, fueron interceptados por Dolores y el libro desapareció. En el juicio se revelaría públicamente que Crackstone obtuvo sus poderes a través de uno de los 6 grandes libros demoníacos. Esta información era desconocida para el público general dentro de la comunidad de marginados, pero era hora de que la verdad saliera a la luz, lo que colocaba a los Spearman en una situación crítica. Luego estaban las pruebas reunidas por Sophie y John Poe, los padres de Luke. Los documentos que Octavius había leído serían útiles, aunque no serían suficientes para demostrar con un 100% de certeza que los Spearman eran culpables o que hacían tratos con demonios. Sin embargo, todo dependía del extracto de memoria realizado por Sophie Poe. Según la carta que dejó, esa era la prueba más importante, la que pondría a los Spearman en jaque mate. Junto con ciertos eventos que rodearon a Luke, como el ataque de demonios menores en Petropolis Manor, la aparición convenientemente programada de Dolores Spearman en Nevermore la misma noche en que Luke y Wednesday resucitaron a Crackstone, la luna de sangre en Nevermore y las poderosas figuras encapuchadas que lucharon contra Gómez y Fester, Octavius estaba casi seguro de que ganarían, y esto marcaría la caída de la gran familia psíquica. Al menos una caída de nombre. Si de verdad tenían varios miembros demoníacos que deberían estar muertos, no se debía subestimar su poder. No caerían sin luchar. ¿No tienen un vidente que pueda extraer recuerdos?, preguntó Natasha, sugiriendo la idea de extraer de la mente de Luke el momento en que mató a Elliot, para demostrarle al tribunal que el cadáver había permanecido intacto desde el momento de su muerte. Así, sabrían que no le habían implantado el libro de Soiga. No hace falta. Gómez es el jefe del departamento de exterminio de demonios. Nadie pensará que plantó uno de los 6 libros demoníacos en el cadáver de Elliot para incriminarlo. Además, es mejor no decir que Luke mató a Elliot, respondió Octavius, mirando a Natasha. ¿Vamos a mentirle al tribunal?, preguntó Natasha. Eso no era precisamente aconsejable. Sí. No queremos que todos sepan que Luke mató a Elliot, porque eso significaría que descubrirían que despertó una 4ª aura. Es mejor que piensen que Gómez y Fester llegaron justo a tiempo para acabar con Elliot. De cualquier manera, las 2 personas con las que lucharon están oficialmente muertas, así que no pueden testificar en nuestra contra, explicó Octavius. Por otro lado, creía que revelar que Luke había despertado una 4ª aura causaría un gran revuelo, y eso perjudicaría el juicio.
Podrían acusar a Luke de hacer tratos con demonios para obtener tantas auras, o alguna otra tontería que era mejor evitar. Y además, de esta manera, los enemigos restantes subestimarían la fuerza de Luke. Cuando despierte y comience a entrenar su nueva aura, estará en un nivel completamente diferente. Natasha asintió, comprendiendo su razonamiento. Era cierto que al público le costaría creer que un psíquico pudiera tener 4 auras de forma natural. Y un juicio con asuntos demoníacos no servía de nada. El juicio ya estaba programado. A diferencia del sistema judicial normal, donde los procesos podían prolongarse durante años debido a la burocracia y los tecnicismos legales, la sociedad marginada tenía un enfoque mucho más directo y pragmático. Cuando se trataba de crímenes que implicaban pactos demoníacos, el concilio intervenía con mano firme, emitiendo sentencias rápidas y contundentes. No había lugar para debates prolongados ni apelaciones interminables. Si las pruebas eran claras, el veredicto se dictaba sin demora. En este caso, el peso de las acusaciones y el prestigio de la familia Adams aceleraron aún más el proceso. Una de las familias psíquicas más influyentes estaba presentando cargos por uso de magia demoníaca, y el consejo no podía permitirse ignorarlo. El hecho de que Gómez fuera el jefe del departamento de exterminio de demonios fue de gran ayuda. La corrupción de los Speidman y sus vínculos con fuerzas prohibidas representaban una amenaza para toda la sociedad marginada. Así, en tan solo unos días, se celebraría el juicio, que pondría a la poderosa familia Speidman en el banquillo de los acusados. De ser declarados culpables, el castigo no sería una simple sentencia, sino la ejecución total de la familia. Los demonios son considerados enemigos absolutos, criaturas cuyo único propósito es la destrucción, el caos y la destrucción de almas, tanto de los normales como de los marginados. No solo representan una amenaza para un grupo, sino para la existencia misma de la humanidad. Un demonio mayor puede aparecer en el plano terrenal a voluntad, causar una destrucción colosal y regresar a su dimensión antes de que nadie pueda responder. Si el juicio demostraba que los Speidman habían hecho pactos con libros demoníacos superiores, serían considerados traidores a su propia especie. En ese caso, la única sentencia posible sería el exterminio de la familia y la purga de todos sus miembros sin excepción. Sin prisión, sin exilio, sin segundas oportunidades. 2 días antes del juicio, con Luke todavía inconsciente, todos se mudaron a la mansión Adams, la casa de Wednesday. Luke, aunque no lo sabía, había estado bajo la protección de una escolta muy poderosa. Incluso el mismísimo Edward Speidman lo habría pensado 2 veces antes de atacarlo en ese momento. Y así pasó una semana. Los ojos de Luke se abrieron lentamente, su visión era borrosa al principio, ajustándose con dificultad después de estar inconsciente durante varios días. Lo primero que notó fue la oscuridad de la habitación, interrumpida únicamente por el pálido resplandor de la luna llena que entraba por la gran ventana. Las cortinas oscuras estaban abiertas, permitiendo que la luz plateada bañara la habitación con un brillo fantasmal, proyectando largas sombras sobre las paredes. Por fin me desperté, pensó Luke. Sentía el cuerpo pesado, como si aún estuviera sumido en un sueño profundo. Al intentar mover un brazo, notó un peso sobre él y giró la cabeza. Allí, descansando sobre su pecho, estaba el Wednesday. Su rostro inexpresivo, como una máscara de porcelana inmutable, lo observaba fijamente. Sus 2 cuencas oscuras lo perforaban con intensidad, como si lo hubiera observado en silencio durante horas. Casi me cago encima, pensó Luke, tragando saliva con dificultad mientras miraba a Wednesday a los ojos. Esperaba tener un déjà vu, como la última vez que había estado inconsciente, pero esta vez Wednesday no estaba dormido. Afortunadamente su novia era muy guapa. Incluso en la penumbra, incluso con su expresión impasible, Wednesday era hermosa. Su cabello negro enmarcaba su rostro como una cascada de sombras, y la luz de la luna le daba un brillo casi místico. Parecía una muñeca de porcelana viviente. Perfecta. Luke sintió que se le secaba la garganta y le roncaba la voz mientras intentaba hablar por primera vez en días. «Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado?» Antes de que pudiera terminar la frase, Wednesday lo interrumpió. Ella se inclinó y lo besó. Un beso largo y profundo, pausado pero firme. Sus labios fríos contrastaban con el calor que comenzaba a extenderse por el cuerpo de Luke. Sin dudarlo, él le devolvió el beso, igualando su intensidad.
Después de varios largos segundos, Wednesday se apartó de Luke, abriendo los ojos pero manteniendo su mirada fija en la de él. Luke, aún sintiendo el cosquilleo del beso en los labios, sonrió levemente. Estaba a punto de soltar un comentario bromista para romper la tensión, tal vez algo como: ¿me extrañaste mucho? Oh. Wow, qué bienvenida. Casi me desmayas otra vez, pero, una vez más, Wednesday lo interrumpió. Ella dijo 3 palabras. Te amo. No había vacilación en la voz de Wednesday. No era una confesión impulsiva ni un susurro tímido. Era un hecho. Luke parpadeó, sintiendo que su corazón, que acababa de volver a su ritmo normal, se saltaba un latido. No se lo esperaba. Y por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.